Muy buenas tardes a todas y todos, tanto a quienes nos acompañan en este momento en directo, como a quienes nos verán más adelante en alguna de las grabaciones. Me alegra mucho saludarlos y darles la bienvenida a esta nueva sesión del Club de Lectura con María José Navia, en su séptimo año consecutivo. Este año emprendimos una travesía literaria que hemos titulado Una vuelta al mundo en 8 libros, y lo hicimos inspirados en sus propias sugerencias y comentarios. La selección que les propusimos nos lleva por distintas regiones del planeta a través de obras que, esperamos, les permitan descubrir nuevas voces y nuevas miradas. Esta actividad es organizada por la Biblioteca de Humanidades y la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con interpretación en lengua de señas chilena para asegurar que más personas puedan ser parte de este espacio. Hoy, en nuestra séptima sesión del Club de Lectura UC, nos reunimos para conversar sobre Las Llanuras, novela del escritor australiano Gerard Murnane. Nacido en 1939, es considerado una de las voces más singulares y enigmáticas de la literatura contemporánea en lengua inglesa. Publicada originalmente en 1982, esta obra ha sido considerada una de las grandes exploraciones del paisaje australiano, no tanto como geografía física, sino como un territorio de la mente, la memoria y la imaginación. La guía de este encuentro es, como siempre, por nuestra querida María José Navia, escritora y profesora de la Facultad de Letras, UC. María José es doctora en Literatura y Estudios Culturales, autora de novelas como Sand y Kintsugi y de libros de cuentos como Instrucciones para ser feliz y Una música futura, que han sido reconocidos por diversos premios nacionales e internacionales. Además, ha escrito literatura infantil, es columnista, crítica literaria y una voz muy activa en las redes sociales. Este encuentro se transmite por Zoom y, como es tradición, queremos que sea una conversación abierta, cercana, donde todas y todos puedan participar. Para eso, los invitamos a escribir sus preguntas o comentarios en la opción de preguntas y respuestas, que estarán revisando Pablo Vázquez y Tomás Débil. Al final de la presentación, María José responderá las intervenciones que alcancemos a compartir. Así que les pedimos que sean breves para que muchas voces puedan estar presentes. Y ahora, en voz del narrador, las llanuras eran tan vastas que a sus habitantes no les sorprendía descubrir que abarcaban alguna región que nunca habían visto. María José. Bueno, hola Domingo, hola Ángela, hola también a todos y todas quienes están conectados hoy día, al igual que el tremendo equipo de la Biblioteca de Humanidades que siempre hace posible estos encuentros. Eh, Feliz de estar aquí otra vez con ustedes. Seguimos nuestro viaje literario, nos vamos lejos, nos vamos a un lugar que yo no conozco y al que le tengo también mucha curiosidad. eh, Algunas instrucciones que doy siempre al inicio, o no instrucciones, algunos comentarios que menciono siempre al comienzo de cada una de estas sesiones para aquellas y aquellos que se están conectando quizás por primera vez y no conocen cómo funciona. Esta no es una clase, tampoco es una charla sobre el libro o el autor, sino que se trata de un club de lectura, es en base a mi lectura, no soy una experta en literatura australiana tampoco, sino que se trata de poder ofrecer una cierta guía, algunas avenidas de análisis para los libros que comentamos acá en el club. Por lo mismo, también nos importan mucho sus comentarios, que ustedes puedan participar. En un mundo ideal, si nos juntáramos presencialmente, podríamos ir hablando entre todos. Aquí se hace más difícil y por eso hemos optado por este formato en el cual yo voy hablando primero junto con Domingo sobre la lectura, vamos comentando algunos aspectos y después abrimos el micrófono para que las personas que así lo deseen puedan comentar o participar. Como les digo, no somos súper expertos en literatura australiana, hemos leído, por supuesto, y nos hemos informado, y si tienen alguna pregunta que no podamos responder, buscaremos la respuesta para ustedes y ese va a ser nuestro compromiso.
también a medida que yo vaya hablando, no dejamos abrir el micrófono ahí, ni vamos contestando a medida que vayan preguntando cosas, porque nos podemos desviar y distraer, pero sí les pedimos que a medida que yo vaya hablando, si les surge algún comentario, alguna pregunta, que lo puedan ir anotando en la sección de question and answers. A mí me sale Q&A, sale como Preguntas y respuestas. Aquí pregunta y está en la respuesta, sale página. como con un Está signito de de interrogación ahí interrogación, abajo, justamente. para que ustedes puedan ir, porque a veces pasa que si esperan hasta el final quizás se les olvida algo que en el momento se les ocurrió, entonces vayan anotándolo, porque si bien yo no voy a poder contestarles inmediatamente, Pablo, Tomás, que están ahí detrás, tras bambalinas, van a poder Eso. ir prestándole atención y van anotando y después me hacen las preguntas al final, están atentos por si hay alguna inquietud que se repita. Entonces, yo a veces, mientras hablo, voy a ir haciéndoles preguntas sobre opiniones respecto a cosas. Vayan, por favor, anotándola ahí en ese sector para que después podamos recuperarlas y podamos conversar en base a eso. Mi primera pregunta siempre es, para que puedan ir anotando, aquellos y aquellas que quieran, ¿cómo les fue con la lectura? Es un libro bastante particular en términos de eh, trama, por llamarlo de alguna manera. De hecho, muchos críticos dicen que cuando se habla de este autor, la trama un poco se difumina porque lo importante son otras cosas, ¿no? Lo importante es la construcción de las oraciones, la construcción de las imágenes, cierta filosofía que hay detrás quizás de lo que él está tratando de contar, más allá de que suceda A o suceda B. Porque de hecho, si es que leyeron este libro, se van a dar cuenta que lo que podría haber sido una simple historia de un hombre que llega a un lugar para filmar una película y uno dice, ok, vamos a acompañar a este señor mientras filme y va a eventualmente, ¿cierto?, realizar esta película. Vemos que se empieza a desmigajar, se nos empieza a complicar, se nos empieza a volver cada vez más difícil, pero no como algo que se sufra, no es que el personaje está No, sufriendo por no estar filmando su película, sino que al revés, ¿no? Pareciera estarse engolosinando y disfrutando estas observaciones previas, estas anotaciones previas, este conversarlo con la gente, el estar investigando, el estar abraza el cambio. soñando, ¿no? Entonces va contra esa lógica de conseguir una cierta resolución. Ah, alguien se propone hacer una película, entonces al final de esto la película va a resultar o no, porque ni siquiera es que no resulte, sino que nos quedamos en una zona un poco de limbo, un poco intermedia en relación a lo que se busca proponer. Pero durante toda la novela vamos a ir conociendo cómo funciona esta cabeza muy particular de este personaje, cómo va contemplando el mundo y cómo entendemos este paisaje de las llanuras, que es protagónico, por cierto, en esta novela. Entonces, quiero saber qué les pareció. Nosotros proponemos libros en base a distintas cosas aquí con Domingo y todo el equipo de la biblioteca, pero si no les gustó para nada, también queremos saber para que por favor se atrevan, este es un espacio seguro, nos pueden decir cuáles son sus opiniones reales para que por favor no se sientan que están obligados a decir que les encantó el libro, si hay cosas que no se entendieron, que no les gustaron, no lo terminaron, lo que sea, como les digo, no es una charla, sino que un espacio para conversar sobre libros, entonces queremos saber también cuál fue esa experiencia de lectura. Otra cosa que siempre les digo es que todas las novelas y libros que nosotros seleccionamos para este club suelen ser textos importantes y bastante ricos de análisis, entonces podríamos dedicarnos el año completo a analizar solo uno de ellos. Lo que nos permite el tiempo que tenemos siempre es dar, como digo, ciertos chispacitos de análisis y de ayudarnos a pensar la lectura de este libro. Y lo último que siempre digo, antes de ya sumergir, no me puedo sumergir en los llanos, pero adentrarme en los llanos, no Eso sí, perderme perderse. en la vastedad de los Kilómetros, llanos, kilómetros y kilómetros de... kilómetros y kilómetros sin que se acabe nunca, eh, Se junta el horizonte con el cielo, esa donde se típica. junta el horizonte con el cielo, exactamente. Mientras yo me pierdo por ahí,
o para no perderme tanto, yo siempre tengo una presentación PowerPoint para que nos vayamos organizando. Es solo para yo ir organizando mi cabeza y no perderme. No esperen nunca nada de mí en términos de esas presentaciones. Es solamente para yo ordenarme y para que ustedes vean otra cosa que no sea mi cara, sino que vean las imágenes que tengo para ustedes. Así Vamos que a... vamos a buscar donde lo dejé, por si acaso los que están ahí detrás de la cortina, como el mago de Oz, eh, Eso. me tienen que dar permiso para Oh, compartir, porque no está puesto. oh. Así que esperamos. Pero está bien, para una novela como Las Llanuras, en que las cosas no resultan como uno esperaba, así que podemos tener El guión contacto. estaba, iba perfecto el guión. Estábamos súper bien. A ver, ahí sí. Ya, entonces. Ah, Sí. bueno, y lo otro que yo siempre aviso es que me encanta usar para la portada Mira, de la presentación eh, estas imágenes predeterminadas que te da el es- programa. Entonces, sí, cuando yo puse las llanuras, esto fue lo que se le ocurrió y me parece que dentro de todo salva bastante bien. Pero antes, quiero hacer eso. un paréntesis para aquellos que nos siguen semana a semana. Tal vez usted no está viendo hoy, y, Pero en el capítulo anterior, pero en el capítulo anterior, previously, como dicen en la claro, serie, ¿no? En el capítulo ¿cierto? anterior, nosotros hablamos sobre John Fosse, ¿no? La sesión pasada. Ya. Sí, Y estábamos en la previa del premio, del anuncio del nuevo premio Nobel de Literatura, se especulaba claro, mucho, y de hecho uno de los favoritos era el autor que hoy nos convoca, el señor Gerald Mornay, que es un escritor australiano y que lleva un tiempo ya sonando sí, en las apuestas del premio Nobel. Y nosotros jurábamos, o teníamos yo por lo menos tenía sí, sí, la sí, ilusión de que justo coincidiera que le daban el premio Nobel a Murnane y nosotros teníamos nuestra sesión, íbamos a ser visionarios, íbamos a tener la sesión sobre la novela del premio Nobel. Y en ciertamente. medio de la presentación nos pusimos a hablar de las oraciones largas, porque tanto John Fosse Mm, como Murnane se caracterizan por oraciones bastante largas y muy particulares. Vamos a conversar sobre la particularidad de las oraciones del autor de hoy. Y entonces, mientras hablábamos del autor anterior, yo mencioné que uno de los autores que también aparecía como muy favorito para llevarse el premio sí, era este escritor húngaro que aparece en pantalla, y puse su nombre porque la vez pasada no estaba lista para hablar de él. claro, Y entonces, como comprenderán, si están mirando la pantalla, es un nombre que es bastante difícil de pronunciar, y por supuesto, Rosita creo que era quien nos estaba acompañando con la no, sí. interpretación la sesión pasada. Ujú, Iba a ser muy difícil que pudiera hacer las señas del nombre, porque tienen que deletrear, ¿cierto? El nombre del autor. claro, Entonces, para que fuera más fácil, hablamos de Laszlo, ¿no? Con Don un Lazo. absoluto desparpajo, con mucho respeto siempre, Sí, pues, porque pensamos que iba a ser más fácil para las sellas. Y a manera de chiste dijimos, ¿te imaginas que después el señor Laszlo se gana el Nobel? Y yo tengo todo un episodio hablando de Laszlo, exacto. sin su apellido, ¿no? Eh, y así fue. ¿Cuál Ganó, Casandro? ¿Cuál Sibila ganó. anunciaste futuro? Anuncié sin saberlo, ¿no? Como esas pitonizas que anuncian pero no saben lo que están anunciando. Bueno, Claro, entonces mencioné a este señor que está ahora en pantalla, está su nombre ahí escrito, por si Ángela quiere hacer la hazaña de deletrear ese nombre, pero por lo menos lo puedo decir y ahí está va, en ahí va. pantalla para que fue el señor Laszlo Krasnahorkai. Eso. Y que es un autor que a mí me gusta muchísimo, fue una de las opciones también que podríamos haber tenido este año en el club. Entonces se nos ocurrió, y lo conversamos con Domingo, que quizá algo que podríamos hacer en el club es, nosotros en noviembre tenemos la última sesión, porque diciembre es Justamente. un mes yo creo complicado para todo el mundo, con fiestas de fin de año, yo como profesora a final de semestre es aterrador, entonces decidimos
hace ya varios años que no hay sesión de diciembre para el club de lectura y que nos volvemos a ver siempre de vuelta en marzo. Claro, Pero como nos sucedió esto, tenemos la idea loca con Domingo, con la gente de la biblioteca, de quizás poder hacer una sesión sobre alguna de las novelas de este autor durante el mes de enero. Entonces, esa es otra pregunta que les dejo para que nos puedan ir contestando también si les sí, interesaría algo así o tal vez no. Y de nuevo, por favor, con toda confianza nos responden. Vamos a tomar muy en serio sus respuestas. Tal sí. vez dicen, no, en enero queremos descansar, no queremos saber de ustedes, nos queremos olvidar del club de lectura hasta marzo. Todo bien. O tal vez dicen, no, mejor recuperémoslo y quizás incluimos a este caballero en próximo año Del en alguna futura 2026. sesión. Pero está la idea, ya que nos pasó esto, a mí me gusta mucho este autor, tengo varios de sus libros, encantada de hacer una sesión sobre alguno de ellos. Yo sé que en este momento sus libros desaparecieron porque los que habían, la gente corrió a buscarlos para poder estar al tanto, pero por lo mismo también se están reimprimiendo y entiendo que en próximas semanas ya van a volver a estar en librerías casi todos los libros que están traducidos al español de Sí, este sin autor. duda. Entonces, me parece que para enero podríamos estar bien para que aquellas personas que quieran participar puedan acceder a ellos. Yo soy muy de leer el libro electrónico también y el libro electrónico se encuentran varios de los libros de este autor, tanto en español como en inglés, si es que alguno quiere leer en traducción al inglés. Él escribe en húngaro, así que en cualquier caso son traducciones. La traducción al español es hecha por un chileno, cosa que es muy interesante. Así que, nada, esa era nuestra nueva pregunta extraña, ya que nos pasó este chascarro con este autor para rendirles nuestros respetos, que son reales, por si acaso, Sí, sí. eh, y la alegría es real, así que eso, para que también nos puedan ir dejando ahí si les interesaría, si les interesa que fue, si se conectarían a una sesión extra del club en enero o si no, ya lo pensamos para el comienzo del año académico 2026, el mes de marzo. También el mes de marzo tratamos de dejarlo tranquilo, o sea, podría ser quizá para el mes de abril, que es cuando empiezan. Sí. O no, abril, mayo, junio. No, hacemos marzo, ¿no? Domingo ahora me bajó la duda si hacemos marzo. Hacemos No, desde no hacemos julio. No sé, marzo a noviembre eso. y en julio En hacemos, julio y en diciembre no hacemos eso, ya. Entonces en marzo podría ser, si es sí, que alguien claro, dijera, no, enero no. Eso, solo tenemos quería 4 y 4. eso. Marzo, abril, mayo, junio y luego agosto, septiembre, octubre y noviembre. Perfecto. Entonces ese era este anuncio, por eso dije, pero antes el señor Laszlo Krasnahorkai, ahí muy de perfil y pensativo, para Pues, que ahí mire Ángela cómo está haciendo toda la traducción del sí, nombre que es tan largo de este caballero. notable, Ángela, notable. Seca, ya. Pero ahora vamos a pasar a nuestro autor Eso. que hoy nos convoca, que es el señor Gerald Morning. Es un autor australiano eh, que, como les decía, era el favorito. Creo que era el que estaba más alto en las encuestas para ganarse el Nobel. Igual estas encuestas no valen, o sea, tienen que ver con un sentir más que con información real que salga de la Academia Sueca, ¿no? ¿No? Como, pero bueno. Y es un autor que es bastante particular porque se habla de él como un gigante escondido, ¿no? Es un autor que vive en el interior de Australia, vive en Victoria y no ha viajado nunca en avión y se ha movido muy poco dentro de Australia, Sí, ¿no? Entonces, es un autor que además, cuando se casó y tuvo sus hijos, él se dedicó a cuidar a sus hijos mientras su mujer trabajaba, entonces también dinámicas distintas de las que quizá uno podría pensar de una manera más a la antigua. Entonces, es un autor bastante peculiar por varias cosas, también por cosas relacionadas con su oficio, de las que hablaremos prontamente, ¿no? Pero este autor recluso es un autor que está muy consciente de que es un gran escritor. O sea, cuando le preguntan, cuando él habla de sus obras, dice, bueno, esta novela mía es extraordinaria, nada mejor se ha escrito en el idioma en inglés. Absolutamente consciente de lo que está haciendo.
y lleva muchos, muchos años trabajando en un archivo que él va a vender a, o las personas que tengan, que estén a cargo de su obra, van a tener la instrucción de vender a alguna biblioteca de Australia en cuanto él muera, para que después puedan ser ojalá digitalizados y estén de acceso para los lectores de Murnay. Pero él lleva mucho tiempo trabajando en ese archivo que él va a dejar. ¿No? Muy consciente de que obviamente el tiempo es limitado en la Tierra y que su obra es muy compleja, y entonces va guardando archivos cronológicos de lo que él va haciendo, archivos literarios, y es un autor que está siempre revisando su obra y conversando sobre su obra. Y él dice que él no diferencia lo que es escribir su ficción, de conversar e interpretar y analizar y hablar sobre su ficción de su vida. Le parece que todo está como en el mismo plano, que no hay grandes divisiones, o todo es parte de su misma realidad. Él cuenta que cuando escribía Las Llanuras, eh, él lo que hacía, se llevaba, vivía en una casa donde no tenía su habitación propia, como diría Virginia Woolf, y entonces decía, escribía cuando podía en el mesón de la cocina, y a veces cuando estaba ocupada la cocina, él tomaba ah, el mesón para planchar, pero Ah, la la tabla. tabla de planchar, eso es, la tabla de planchar, tomaba la tabla de planchar y se la llevaba a un armario, se la llevaba donde pudiera y escribía arriba de una tabla de planchar. Así que Qué bueno. para que se imaginen un poco la figura. Pero para él escribir es algo que es parte fundamental de su existencia, no se imagina haciendo otra cosa, y es un autor bien potente. De hecho, él dice que lo que él escribe es ficción verdadera, ¿no? Tiene estos Ah, conceptos mira. gigantes para hablar de lo que él está haciendo. Y, y Las Llanuras es su tercera novela. Las primeras dos que escribió no le fue tan bien, la publicó en editoriales muy chiquititas, y de hecho Las Llanuras casi no se publicó, era parte de un libro más grande, pero el editor que leyó la novela dice, bueno, pero me gusta esta parte de esta novela, ¿no? Que sucede, ¿cierto?, en las llanuras, y entonces hacen este nuevo libro que finalmente es lo que se publica y que es el libro más famoso de este autor. ¿Ya? Es el más estudiado, es el que lo convirtió en la figura que es, y después de ahí tiene una obra gigantesca, muchas novelas, colecciones de cuentos, colecciones de ensayos, porque como digo, está siempre también trabajando sobre su obra. Si pueden leer o escuchar en inglés, hay algunas charlas de este autor en YouTube, lo pueden escuchar. El acento australiano, por lo menos para mí, se me hace difícil de entender, pero quizá uno le puede poner ahí los subtítulos que Dos. permite el programa. Pero es un autor de una obra bien particular y de mucha introspección, de mucha reflexión. Él dice que son obras, todas sus novelas, que son obras sobre leer, eh, pensando leer la realidad, cómo funciona la cabeza cuando estás tratando de leer el mundo, también sobre el acto de leer ficción. Sin eh, duda. Ah, él se considera un lector, y la lectura como una parte importante de su vida. Entonces, eh, entonces por ahí va su búsqueda como autor, ¿no? Muchas veces son personajes eh, que están eh, buscando cosas que saben que no van a encontrar, ¿no? Se los suele comparar con Borges, con Calvino, con ese tipo de historias casi medio fábulas, ¿no? Que no están realmente en un lugar, o que podrían estar en todas partes. Y si bien esta novela se llama Las Llanuras, y mucha gente lo quiso leer, muchos críticos lo quisieron leer como una obra sobre el interior de Australia, porque comparte ciertas características, obviamente, del paisaje de ese país. Cuando los críticos le preguntaban, como, ¿dónde queda exactamente, cierto, el hotel claro, de tu claro. novela? Él decía, son unos tontos, no sé, lo dice después por escrito, no se lo decía probablemente a su cara, pero él en varios textos lo ha mencionado. Decía, son unos tontos porque mi novela no va de eso, ¿no? Obviamente
hay una base de realidad, pero no estoy tratando de retratar la realidad tal cual es, ni de representar un lugar exacto, ni un hotel exacto. Va más allá, mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, de nuevo, la idea de las llanuras es un punto de partida, pero no es todo lo que es, del mismo modo que el plan de hacer esta película sobre las llanuras no es todo lo que, no es de todo lo que se trata la novela y de hecho, tal vez es la parte menos, o sea, finalmente termina por ser muy secundario a los tipos de descubrimientos que vamos a tener nosotros en esta novela. Entonces ahí Las Llanuras es de 1982, el año que yo nací. No por eso fue elegida, solamente porque, em, porque como digo, es la novela más conocida y si bien Gerald Murnane es un escritor muy importante y ha estado, de nuevo, dentro de los favoritos para recibir el premio Nobel, no ha sido tan traducido al español, hay poquitos libros de él que se encuentran traducidos a nuestro idioma y en inglés, por supuesto en Australia se encuentra, pero de a poquito ha ido llegando a Inglaterra, a Estados Unidos, a otros países angloparlantes, pero no es tan popular. Tampoco es un secreto oculto porque ya suena bastante. Y en español, si es que lo pudieron leer en español, tal vez alguno lo leyó en inglés, me interesaría también saber eso, es importante. En la edición en español la sacó la editorial Minúscula, ¿no? Sí, Y es que es la edición que tenía Domingo en sus manos. Y es un libro pequeñito, ¿cierto? Es un libro breve, pero altamente complejo. sí, Entonces, por eso se merecía una sesión para indagar, indagar en él. Entonces, yo sé que era difícil de encontrar, pero es un libro pequeño que se queda con nosotros. Y bueno, entonces, para ir pensando algunos de los temas, saqué fotos más o menos del paisaje de las llanuras. Si se fijan con la imagen anterior, que de nuevo es la idea este color amarillo de la vegetación y después el cielo. Eh, Ahí. Bueno, algunos temas en general de la obra de Murnane que se han visto y sobre todo sobre las llanuras. Primero, y como hablábamos también del señor Fosse y del flamante ganador del Nobel de este año, cuyo nombre ya no está en pantalla y no lo vamos a repetir, tenemos estas oraciones largas, ¿no? Reflexivas, que dan vueltas, ¿no? En el caso del autor que se ganó el Nobel, él incluso no le gusta poner muchos puntos porque dice que las oraciones con puntos seguidos son muy urgentes y esa urgencia puede ser violenta, ¿no? Autoritaria, cuando las personas para conversar necesitan de la ida, de la vuelta, entonces eso lo tenía que reflejar también su manera de escribir. En el caso de Murnane, también tenemos oraciones largas, pero con un sentido ligeramente distinto, o así se lo ha analizado por parte de los estudiosos de este autor, que dice que hay una mezcla muy rara en sus oraciones, en su manera de escribir, que parten de algo muy concreto e incluso eh, común, con un lenguaje casi frío, técnico, descriptivo, y a claro, medida que avanza la oración se va volviendo cada vez más poético, nos va revelando otras cosas, otro tipo de bellezas, y lo que dicen los críticos estudiosos de este autor es que esa construcción de las oraciones refleja de lo que se trata, en este caso, las llanuras, ¿no? En tomar un elemento concreto, real, eh, y mostrarnos que hay algo que está más allá, que hay algo más profundo, que hay una belleza que uno no la capta en un principio, o una belleza distinta de la que uno capta en el principio, ¿no? claro, Entonces, tenemos esas oraciones sinuosas que van mutando a medida que avanzan, ¿no? Que parten de cosas muy concretas y de pronto van alcanzando otros sentidos, incluso muchas veces perdiendo el sentido. O sea, se vuelven más difíciles de leer a medida que avanzan, algunas de ellas, ¿no? Porque una de las cosas de las que hablan los estudiosos es que hay un sentido esquivo en Murnane, demostrar también la desconexión entre las palabras y su significado
en que a veces usamos las palabras casi como pintando o buscando hacer otras cosas con ellas, que simplemente representar un mensaje que se quiere transmitir, ¿no? Hay un juego con las palabras que es, que es distinto en el caso de este autor. Otro tema de la novela, ¿no? Que va a ser la idea del interior de Australia, que también viene dado por o reforzado por el título de la película, que es la que va a ir a filmar el autor. Yo leí el texto en inglés, así que si digo algo que suena raro y porque tal vez lo tradujeron distinto, Domingo, me tienes que detener Atento, y me dices atento. me dices la descripción. Pero la película se llama El Interior, ¿cierto? Sí, sí, También en español. Ok. Entonces, coincido. la película se llama El Interior, quiere retratar este espacio del interior de Australia, de las llanuras. Se hacen varias referencias a lo que es este interior versus la parte externa de Australia o la Australia de La, afuera. la costera. Eh, y lo interesante es que esta persona llega para hacer esta película sobre el interior y pareciera refugiarse en su interior. Hay un momento en que él reflexiona y dice, me he pasado casi todo el tiempo adentro de este hotel, dentro de mi habitación, en espacios cerrados, ¿no? Que es como todo lo contrario de lo que uno pensaría de alguien que quiere ir a retratar o filmar o capturar este tipo de naturaleza, este tipo de paisaje, ¿no? Claro, Entonces, eh, el autor incluso dice que más que un paisaje, para él las llanuras es una suerte como de presencia, casi como una presencia fantasmal de repente, ¿no? Porque no la estamos viendo, como que rodea lo que está sucediendo, está del otro lado de las ventanas, más que tener escenas y escenas del personaje, no sé, caminando por las llanuras, ¿no? Está reflexionando sobre las llanuras, está leyendo sobre ellas, está conversando con otra gente, recibe las historias de un pintor, de un compositor, ¿no? Y con todo eso se va armando una idea, tiene una idea en su cabeza de escenas, de cosas que quiere filmar, pero que no se llegan a concretar, ¿no? Y de hecho está en la tercera parte de esta historia, que él dice que la gente del lugar lo tiene muy alta estima y piensan que es un gran director, ¿no? Eh, que tiene mucho futuro, pero no han visto nada, ¿no? Y que él cada cierto tiempo baja, se supone, a contarles de sus avances y hay un telón o una pantalla blanca, ¿cierto? Sin nada y está ahí la cámara, pero no hay nada. no, no sé. Claro, Entonces están estos gestos. Entonces, es una película del interior de Australia, grabada en el interior, ¿cierto? En un lugar interior y que está muy concentrada en el mundo interior, si lo podemos llamar de esa manera, del personaje, ¿no? Las cosas que va pensando, que va sintiendo, unos planes rarísimos que tiene, ¿no? No sé si se acuerdan, cuando él dice que va a escribir un libro de ensayos súper cortito, corto, donde va a contar todo lo que siente por esta mujer misteriosa y que lo va a dejar en el librero al que ella va a buscar sus libros, en la esperanza de que algún día lea ese mensaje. Entonces, esa es la cabeza de nuestro personaje, ¿no? Que en vez de no sé, decirle lo que siente a esta mujer o escribirle una carta para que le llegue directamente, se da todas estas vueltas muy interesantes, muy poéticas, bellas, si las quieren, poco eficientes también, si las quieren, en términos de su plan, de comunicarse, todas estas vueltas y dice, y ni siquiera está seguro de que ella lo vaya a leer, ¿no? El problema es si las va a leer, pero dice tampoco está segura de que lo vaya a leer. Y si se acuerdan, hay muchos momentos en la novela en que se usan estas figuras, ¿no? Algo que nunca va a suceder, un personaje que nunca va a conocer, soñando al otro que nunca lo va a ver, ¿no? Todas estas vueltas, o sea, como si los personajes eh, no estuvieran ahí realmente, ¿no? Fueran como pensamientos de otras cosas, fantasmas de otras decisiones. Hay un momento en que se habla del hotel y este fantasma de todos los hijos que no se tuvieron en las vidas, que no se han tenido, no sé cómo está traducido ahí en la novela de Domingo, pero sí, todas estas vueltas, ¿no? Más que estar en la realidad concreta y funcionar, sino que mostrando de alguna forma que los pensamientos, que las reflexiones, que la imaginación, que los deseos que soñamos, los sueños que soñamos despiertos, todo forma parte de lo real, ¿no? Entonces está todo ahí, ¿no? Y es tan importante
la mesa o mi escritorio que estoy tocando en este momento como los pensamientos que puedo estar pensando y todas las otras cosas que están sucediendo. Entonces, ese tejido muy denso y muy rico de la obra de Murnau, pero que se puede hacer, y todo lo entendemos, complicado para personas que quizás estaban esperando otro tipo de novela. Entonces, el interior de Australia, contado desde un interior, desde un lugar interior, en este caso este hotel, que él durante tiempo sueña que quiere tener a alguien, ¿cierto? En inglés es patron, ¿no? Como ¿cómo se dice? Como un padrino, ¿cómo le Claro, es como el terrateniente, lo hablan como terrateniente también. terrateniente ya. Entonces quiere que un terrateniente lo acoja para poder estar ahí y ahí se quieren, él sabe antes de conocer a nadie que quiere enamorarse o deslumbrarse con una mujer, con una Ah, hija, y entonces tiene toda esta idea de lo que quiere hacer y esas cosas sí se van cumpliendo, pero este plan originario, de lo que nos enteramos en la primerísima línea de la novela, se va como dilatando y dilatando y dilatando claro, cada vez más, ¿no? Y se transforma para muchos estudiosos de este autor también en una reflexión sobre el tiempo, que la obra de Murnau, en esta obra, la palabra tiempo viene en mayúsculas, ¿no? Es un, no sé si me imagino que también lo respetaron en la sí, traducción al español, pero sí, entonces, y estos espacios muy de Borges, ¿no? De la biblioteca, lo que eso, sacamos de los libros, los ¿no? empastes, ¿Ah? esos empastes, la Claro, luz los y empastes. sombra que hay, claro. Entonces, entonces tenemos ese mundo, bueno, y este interior al que nos acercamos, pero que es el interior de su mente y las cosas que va reflexionando, donde los tiempos se entremezclan y donde no sabemos mucho más de la historia de él como personaje, ¿no? Hay muchas preguntas que uno podría querer hacerse sobre este protagonista, pero no sabemos mucho de su biografía, las No, muchas cosas que pudo haber hecho antes o no, sino que está en este laberinto de impresiones, en este laberinto de ideas sobre esta película que eventualmente quiere hacer, tratando de entender cómo funciona esta gente de las llanuras, ¿no? Cómo entiende la vida las personas de las llanuras y cómo al final se va dando cuenta de que cada persona tiene una visión distinta de lo que son las llanuras, ¿no? Y entonces se empieza a asomar la idea de este proyecto imposible, porque también las llanuras es un lugar imposible, ¿no? Y hay muchos proyectos imposibles que se van mencionando también dentro de la historia. Y la idea, la importancia de esta presencia más que paisaje, como les decía, esa es la palabra que usa este autor, de esta presencia de las llanuras, es por una parte la extensión, o sea, es un claro, paisaje que llama la atención por ser enorme, ¿no? Una vastedad enorme, pero también él menciona la importancia de lo invisible, cómo hay cosas que no vemos en ese paisaje y también al mismo tiempo, él en un momento dice una frase muy linda que dice que lo invisible solo es algo que está muy iluminado, que algo que está muy iluminado es lo invisible. Entonces, priorizar quizá la oscuridad, no sé, pero también la idea de esto que es muy vasto, es muy grande y que pareciera que es todo igual, ¿no? O claro. sea, la imagen, ¿cierto? Lo que tú decías, la vegetación, el cielo, Mm, y nada que nos interrumpa nuestra vista, ¿no? Esto muy gigante. Pero lo que él dice es que hay algo más, ¿no? En estos paisajes siempre hay sorpresas que se van descubriendo si uno los mira, si uno los mira de cerca. O sea, claro. esto llano, esta llanura finalmente funciona como camuflaje, ¿no? Está guardando cosas, está escondiendo cosas, está disimulando cosas y tiene mucho más para entregar de lo que podríamos pensar. Porque uno dice, no sé, se imagina una selva como un lugar que esconde muchas cosas, ¿no? Los árboles entremezclados, que No te es cae. totalmente distinto a algo como las llanuras, o me imagino la pampa en la Eso, realidad, por ejemplo, de Chile, de Argentina, y decir, oh, veo todo, ¿no? Como exacto. se abre ante mí. Mm, Pero es un mundo gigante y por lo tanto es imposible de aprender por completo, o sea, nunca se va a poder capturar. Y en ese sentido, cualquier esfuerzo por capturarlo está condenado al fracaso, que es algo que vamos a ver qué sucede en esta novela, ¿no? O sea, ya que una persona dijera, quiero hacer una película sobre los llanos, ya fracasó, ¿no? Porque no se puede nunca jamás, ¿no? no, Capturar algo como las llanuras en una película, ¿no? Entonces, es también una historia sobre el fracaso
en ese sentido, pero fracaso ligado a esa ambición y esa que hay que tenerla también, ¿no? Entonces, algo muy ambicioso, condenado al fracaso, y vamos a reflexionar sobre la belleza de ese intento y todas las cosas que camufla este paisaje del, del, del paisaje. En fin. Eh, eh, eh. Tengo lleno de post-its. Si me miran de este lado, así como de ideas, además de las cosas que aparecen en la presentación. Y uno podría pensar también en la manera de narrar casi como un trance, ¿no? O sea, cuando se está contemplando algo como con mucha, mucha atención y de pronto se pierde noción de todo lo demás que pueda estar ocurriendo. También les aprovecho de decir que Las llanuras está traducido al español y hay otro libro que se tradujo al español, que es el último de este autor, que se llama Última carta a un lector. Fue publicado por la editorial Gris Tormenta hace un par de años. Y el autor dijo que este iba a ser su último libro. No temáis, porque es algo que viene diciendo, lleva como 20 o más años diciendo. Eh, Se viene despidiendo como los Se músicos. viene despidiendo hace mucho tiempo y dice, este es mi último, este es mi último, este es como el tercer o cuarto último libro, entonces todos con la ilusión de que no sea así y vengan más libros, también conscientes del paso del tiempo con mayúsculas y que este autor tiene la edad que tiene. Entonces, de hecho, él habla en varias entrevistas que ya tiene comprado su lugar en el cementerio, su mujer falleció y ya está en ese lugar, entonces como, y ahí está su lugar donde él va a llegar. Entonces, tiene la muerte muy enfrente, ¿no? Está muy consciente del paso del tiempo, de su condición y de su condición de gran autor que tiene que dejar o que quiere dejar algo para la posteridad y él, además de estar muy encima de lo que va a dejar, ¿no? Porque a veces puede pasar que un autor fallezca y, bueno, tiene que llegar la gente a ordenar, a ver qué encuentra. Entonces él quiere dejar su archivo ordenadito para que no haya ningún tipo de malinterpretación, para que sobreviva lo que él quiere que sobreviva, se analice de la manera que él quiere. Entonces, mucho control, ¿no? Mucho control sobre su imagen. Y bueno, y en esta última carta a un lector, que es un libro precioso, si lo encuentran por ahí, se los recomiendo de todo corazón, lo que hace él es repasar cada uno de sus libros. Ah, bueno. Entonces, cuenta su historia como lector, cómo llega a escribir, y después tiene los distintos capítulos, tiene los nombres de sus libros. Entonces, hay uno que se llama Las Llanuras, y él cuenta cómo fue que escribió ese libro, cosas que le habría cambiado, cosas que no les gustaron en su momento, o sea, no solamente de memoria, sino como releyendo su propio texto, ¿no? Y con una visión bien generosa, pero también crítica de cosas que no le gustaron y que le siguen sin gustar de sus libros. Entonces, para aquellos que les gustó este libro, o incluso para aquellos a quienes no les gustó este libro, y quedaron absolutamente perplejos sobre qué está haciendo este señor con su escritura, yo creo que acá queda súper claro el mapa, ¿no? Porque él va, como vamos de la manito del señor Morning, que nos va explicando y nos va contando sus distintas obras. Y es precioso, y van a quedar con ganas de leerse todos los libros en todos los capítulos, porque después es imposible no querer correr. Y bueno, correr a exigir que los traductores lo traduzcan, porque no todos sus libros están traducidos al español. Pero este último divertido, digamos, que este último sí está, cuando hay Ya. muchos de los anteriores que no están. Así que, de nuevo, recomendado de todo corazón. Y ahí, una de las cosas que dice el autor es que él solía odiar, bueno, todavía los odia, los títulos que empiezan con un artículo definido, como el algo, la algo, Claro. los algo. Y le parecía que cuando un escritor usaba un título así era porque no tenía imaginación y porque no tenía idea lo que quería contar con lo que estaba escribiendo, ¿no? Entonces ponía ese título que tenía que ver con algo que estaba ahí, a la vista, ¿no? Cuando a él lo que le gusta, y es lo que hace en la gran mayoría de sus títulos posteriores, eh, dice, lo que uno tiene que hacer con el título es dar otra cosa, otra información, que no sea como lo obvio, sino que no represente algo claro, sino que nos deje un misterio, que nos revele otra capa de análisis, ¿no? O sea,
un libro comienza desde su título y el título puede hacer cosas, no es un adorno, no es solamente algo descriptivo. Entonces, para él es un fracaso en su vida, ¿no? Que haya quedado como Las Llanuras. Este libro se iba a llamar distinto. eh, puedo buscar ahí cómo se iba a llamar, pero era La Oscuridad y algo, era un título más largo. eh, y entonces él odió el cambio, pero porque se tuvo que imprimir un poco a la rápida y porque su editor, que fue el que además le desmembró este libro que iba a ser distinto, lo cambió. Finalmente queda como Las Llanuras y él odió el título. Entonces, esa es como la primera acá. Se iba a llamar. ¿Dónde está? Las llanuras al atardecer. No, 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 Las Llanuras de la Tercera. Se llama. Ah. Espera, si, a ver si lo encuentro. Si no, nada. Se lo doy después. Ah, se iba a llamar Land- como paisaje con oscuridad y espejismo, una cosa así, como una cosa más larga y poética. Y entonces, pero no los que lo iban a publicar dijeron no, que se tenía que llamar Las Llanuras, y bueno, y él aceptó porque le había costado que lo quisieran publicar, entonces acepta y nada, y se queja, y entonces se ríe, un humor divertido porque se ríe y se transformó en mi libro más famoso. Entonces, más encima, su libro con el título que odia es el que se convirtió en el libro que más gente lee. También porque es un libro breve, entonces es fácil de acceder a él, si bien tiene, como les decía, una complejidad muy grande, porque hay que irse sacando de encima todas las expectativas de lo que uno cree que puede pasar en este texto, ¿no? Y dejarse llevar y seducir y que caer rendida a este vaivén de estas oraciones y a estas vueltas que él se va dando sobre esta realidad de las llanuras, ¿no? Y los colores imposibles, ¿no? Toda esa reflexión del pintor, la luz, ¿no? Cómo va Es, cambiando la luz, hay una tensión muy clara. Que es mi siguiente punto, ¿no? También va a haber un intento en las llanuras por capturar la luz y reflejar también la oscuridad en distintos momentos de la obra. Tenemos personajes que escriben, personajes que pintan, ¿no? Toda la reflexión del pintor y lo que va contando, o de la música incluso y la particular tonalidad que tiene. O sea, hay personajes que pululan o que circulan por esta obra y que también se están tratando de acercar a estas realidades para fracasar, ¿no? Como hay muchos bellos intentos de parte de distintas personas sobre la realidad de las llanuras. Lo que les contaba, esto se los conté antes, que es la idea de las llanuras más como una presencia que como un paisaje. sí, eh, Porque de nuevo, cuando uno piensa en un paisaje, piensa en algo quizá más estático, piensa en algo que se puede quizá capturar y descubrir. Cuando la idea de presencia tiene como un espíritu más fantasmal y misterioso, ¿no? ¿Qué es lo que es la llanura? O sea, finalmente ese misterio que nunca se va a dilucidar del todo, ¿no? Esa película que no se puede hacer y que nos vamos llenando de cuadernos y cuadernos de escenas, ¿no? Y de ideas que nunca se van a filmar, ¿no? Entonces, como estos intentos absurdos, ¿no? Como, pero por la belleza del intento. Y lo que ponía de anécdota del editor es porque lo que les comentaba antes, que una vez eh, un editor que lo estaba publicando en otro país le dice, que estaba enojado con él porque en Victoria, que él asumía que, ya que este autor vive en Victoria, en Australia, todo esto sucedía más o menos por ahí cerca, entonces le dice, pero es que en Victoria no hay ningún hotel como el que tú describes, porque tu hotel tiene 3 pisos y no hay un hotel de 3 pisos en todo Victoria. Y ahí es cuando él piensa y lo escribe en su ensayo, esta última carta a un lector. Es como, eh, me encontré estúpido, no le pude decir porque era su editor, pero está escrito ahí, así que espero que el editor no lo haya leído cuando lo contó. Y le dice, le pareció tan tonto porque obviamente él no estaba tratando de retratar ningún lugar en particular, sino es como el castillo de Kafka, ¿no? Como estos lugares que vienen a representar otras cosas y esta búsqueda, esta seclusión, este estar guardado en esta experiencia. Eh,
también habla en este ensayo y en general en otras partes de la importancia de las ventanas, estas ventanas porque las ventanas lo que hacen también es permitirte acceder a un paisaje, pero le dan ciertos límites, ¿no? A diferencia de las llanuras, que es Claro, gigante, ¿no? Lo que hace la ventana es que te da un pedacito de las llanuras, que es quizá lo que podría haber hecho esa película que no se filma y lo que quizá está haciendo este es un marco. librito, ¿no? Claro, Y de hecho un librito tiene un poco forma de ventana, ¿no? Como este libro es una ventana hacia las llanuras, es lo que podemos pescar, ¿no? Lo que podemos agarrar de las llanuras. Y en muchas de sus obras vamos a tener escenas con ventanas. Él en esta última carta al lector va a reflexionar sobre varias ventanas y la luz que le llegaba. Y claro, que se acuerda perfectamente, ¿no? Este autor es muy lector de Proust, de Proust, para Ángela. eh, y su super novela de muchos tomos En busca del tiempo perdido. Y entonces él dice que cuando lee en uno de esos tomos, hay un momento en que el protagonista pisa como unas adoquines, ¿no? Va caminando y hay como un suelo de piedras y están desniveladas y entonces se tropieza y al hacer ese gesto se acuerda de algo que pasó en el pasado, ¿no? A la manera de otros momentos en esa gran obra en que un personaje recuerda inesperadamente cosas como la escena clásica, que es cuando el protagonista que quiere mucho recordar la infancia y no le está resultando él trata, ¿no? Se acuesta temprano, trata de acordarse, va a los lugares donde estuvo cuando era niño y nada le revive su infancia, pero un día tomando té, ¿cierto? Moja una magdalena, un quequito, ¿cierto? Y al probarlo, ese sabor le trae de vuelta la memoria de su infancia. Entonces, para este autor le pareció muy importante eso, esa experiencia del cuerpo, ¿no? Y cómo está conectado también con la memoria. Hay una cita, o sea, hay un momento en las llanuras en las que se habla del cuerpo y el corazón, ¿no? Que cuando hablamos del corazón estamos también hablando del cuerpo de la persona cuando está recordando. Y entonces vamos a tener ese énfasis en esas vueltas a otros momentos. Y entonces él dice que en varios momentos, cuando él está hablando de estas obras, dice, para mí una de las preguntas importantes es cómo lo escribí, ¿no? ¿Cómo llegué a esta idea para escribir esto? Y dice que muchas veces la idea que le da se acuerda, por ejemplo, de la luz que entraba por la ventana cuando él era chico y cómo le pegaba a las bolitas con las que jugaba, ¿cierto? Estas bolitas de cristal como de colores, y se claro, acuerda perfecto, más que otras cosas de su infancia, se acuerda cómo la luz le pegaba y los colores, si alguna vez han jugado a eso, ¿no? sí, Que brillan muy bonito, entonces la luz les llega y parecen piedras preciosas, ¿no? Entonces, esa maravilla y esa imagen, y entonces cómo la luz también va cambiando las cosas, ¿no? Y nos da acceso a otro tipo de conocimiento, ¿no? Y si uno piensa, una película también tiene que ver con la luz, o sea, con iluminar algo y con la luz y con la oscuridad. Porque claro, finalmente una película, cuando uno va a ver una película, no sé, al cine, ¿no? Está la pantalla iluminada y uno está a oscuras para poder ver mejor, ¿no? Entonces, esta idea de esta película que traería a la luz la oscuridad de las llanuras, ¿no? Tenemos ese juego también de luz y sombra y después con los colores cuando tengamos la historia del pintor entre claro, medio de eso, pero también los textos que él va leyendo, que va sacando de la biblioteca, toda esa proliferación de información que ilumina y oscurece las llanuras, ¿no? Porque nos dice cosas, pero a la vez también es como que va tapando y las llanuras empiezan a quedar cada vez más lejos, ¿no? Nos vamos alejando de esa misión. Les comentaba antes también que cuando a Murnane lo entrevistan, él dice que él escribe ficción verdadera, ¿no? Eh, y que escribe una topografía de la mente, que es individual, ¿no? Y que eso es lo que a él le interesa en términos de sus personajes, más que un personaje como una persona con una psicología, con una biografía, le interesa esa topografía, ¿cierto? Como si fuera un lugar casi, ¿no? Las cosas que suceden adentro de todas de nuestras mentes. Y una de las cosas que han dicho los críticos sobre las llanuras, que Murnane dice que
entre que le da risa, pero también lo halaga porque es un comentario muy favorable, es que las llanuras, la novela, para ellos representa o como que sirve para delinear la mente de Australia, ¿no? Mm, O sea, en ese esfuerzo del autor de meterse en la mente y todos sus recovecos de su protagonista y en mostrar a todas estas personas que viven en las llanuras y cómo se sienten frente al exterior, el tipo de libros que leen, el tipo de discusiones que tienen, están mostrando cómo funciona la cabeza de Australia. Entonces dice, me parece bonito y halagador porque está eh, lo halaga mucho porque obviamente significa algo gigante, pero también, de nuevo, si es imposible capturar las llanuras, para él imagínense lo que puede llegar a ser capturar Australia completo, ¿no? Otro gran imposible. Entonces, como que queda en eso. Y les comentaba también que él habla de ficción verdadera, ¿no? Porque piensa, de nuevo, para él no hay una diferencia entre verdad y ficción, porque a veces uno piensa como que fueran dos cosas completamente distintas. Por una parte está la verdad y por otra la ficción como algo, hay gente que lo usa como sinónimo de mentira, como ficción como mentira, pero en general ficción no es necesariamente una mentira, pero sí es algo que es fabricado, que es creado, claro, ¿no? Entonces está esa división versus lo natural que es lo que está ahí. Y él dice, no, yo, ficción verdadera, las dos cosas porque no se separa uno del otro, no se separa la vida de las cosas que él escribe. Y también hay un momento en esta novela en el que él dice, ¿por qué las cosas en la naturaleza van a ser más verdaderas que las cosas que nosotros fabricamos, ¿no? Que los objetos. Como sí, todo forma parte de este mismo universo. Y el otro concepto que les comentaba antes también, que él dice que son novelas sobre el acto de leer, ¿no? O sea, las tramas nos van difuminando, se nos van dando vueltas y finalmente es este intento por tratar de leer la realidad, leerse a sí mismo, entender, y muchas veces personajes que están obsesionados por textos o que buscan salidas o en textos, ¿no? Como en este caso este hotel tiene una biblioteca, ¿no? Pasan cosas importantes en la biblioteca, tenemos la muchacha que hace anotaciones en los márgenes de las cosas que lee. Entonces, eso también forma parte importante de lo que va pasando entre los personajes cuando nada pasa entre los personajes. O sea, de nuevo es ese dilatar la acción, que pasen cosas en relación a la imaginación más que actos reales entre estos dos personajes. Y hay también otros escritores que son muy fans de este autor, que dicen que cuando uno lee Las Llanuras, eh, se sorprende, o eso le sorprendía a este autor, que se llama Ben Lerner, Lerner, es su apellido, un escritor norteamericano muy fan que le hizo la introducción a la edición de Estados Unidos de esta novela, y él dice que Las Llanuras de este autor no es algo que uno lee, sino algo que uno sueña, ¿no? Como que está escrito como con la textura de los sueños, o una manera de presentar las imágenes o de describir lo que sucede que no es la de la fotografía o la de tratar de retratar una realidad, sino que viene como difuminada por los sueños. Y él, y este autor que hace esta introducción dice que, bueno, él no ha estado en esa parte de Australia, pero sí dice que en Estados Unidos también hay paisajes así, como el que describe Morning. Dice, él, viviendo esa experiencia en Estados Unidos, dice, uno se da cuenta de que en las llanuras resaltan detalles y cosas que no resaltarían en una ciudad, ¿no? Porque en una ciudad tenemos tantas cosas sucediendo, tantos estímulos, que finalmente se pierden las cosas. Entonces dice, lo que tienen las llanuras, en general, digamos, el paisaje real en distintos lugares del mundo, pero también lo que sucede en la obra de Gerald Murnane es eso, ¿no? Que aparecen cositas, ¿no? Estos pensamientos, estas insistencias, y brillan con una luz distinta que si esto pasara en una ciudad o que si tuviéramos a este señor con un equipo de filmación, ¿no? Y que están buscando locaciones. O sea, de nuevo en este retrasar lo que sucede, pero también distraernos de nuestras expectativas, ¿no? O sea, de esa primera página que uno pensaría, ok, ya sé dónde estoy, ¿no? Este es el paisaje, este señor con su cámara va a filmar su documental. Y de ahí es como que nos alejamos, nos alejamos, nos alejamos y empiezan a pasar otras cosas, ¿no? En esta historia.
sea, aquí también de nuevo otra foto como de este tipo de paisajes, ¿no? O sea, uno pensaría, ¿dónde me escondo ahí? No hay mucho, y sin embargo sí, ¿no? Y sin embargo hay mucho más. Entonces, para abrir la discusión, porque quiero saber cómo les fue con esta historia, solamente quería cerrar diciendo que el último libro de nuestro viaje de este año, porque insisto, si es que eh, les gustó la idea del libro del señor Laszlo, eh, Vamos a tener una edición vamos a especial tener una sesión extra, pero en enero es como un satélite de nuestro viaje, una cosa extraña. El cierre va a ser de este viaje, de este en dos mil noviembre. veinticinco con esta novela que es tremenda. Ahora ya no es una novela cortita, por si acaso. Se los Sí, digo porque obviamente para que se organicen para leerla es extraordinaria, o sea, es extraordinaria, eh, de una autora extraordinaria, así que lo vamos a pasar muy bien y vamos a cerrar con Carson McCullers. Ahí está el nombre para que Rosita lo pueda deletrear. Y eso es. el título de la novela es El corazón es un cazador solitario. No sé si esta sea la realidad en este momento, pero me acuerdo cuando definimos el calendario, Domingo y Pablo y Tomás decían que estaba difícil también de conseguir este libro, así que para que por favor, si les interesa, lo puedan ir Yo creo que buscando con eso calma. cambió. Yo creo que eso cambió. Mm, Es que eso pensaba yo, por eso digo, yo me acuerdo que no sé, en enero cuando lo definimos estaba difícil, pero yo he ah, visto libros de esta autora más en librerías, está por la editorial Six Barral, está por Distribuye Planeta, digamos, entonces yo sí, creo que no va a estar tan complicado y se los recomiendo mucho, mucho, mucho. Yo sé que noviembre ya se empieza a acercar fin de año, sí. pero es un broche de oro a nuestro viaje, así que ojalá que se animen a leerla Desde los y Estados Unidos. Vamos a ¿ah? terminar allá. Que vamos a terminar en Vamos los a Estados terminar en Estados Unidos. Vamos a terminar en Estados Unidos luego de este muy largo viaje y después quizás saltamos a Hungría en enero, así que Unidos. el Eso. viaje puede continuar. Así que quería dejar ahí, se me olvidó poner cuál era la fecha, pero ustedes lo pueden ver después Es el en el calendario. 26, miércoles 26 de noviembre. Muchas gracias, Domingo. Entonces, miércoles 26 de noviembre nos vamos a ver para hablar del corazón es un cazador solitario. Ahora estamos hablando de una novela más larga, menos difícil, en el sentido de que aquí sí tenemos una trama y muchos hechos que ocurren y un final desolador, que les va a romper el corazón en varios momentos la novela, en realidad. Eh, pero claro, venimos de un par de textos breves, pero densos y difíciles a su manera. Sí, Así que, pero solo para explicarles, para que no piensen que de nuevo es una novelita de ciento algo páginas, aquí tenemos algo más largo, así que para que por favor se puedan organizar. Y insisto, es de mis novelas favoritas y feliz de conversar con ustedes sobre eso el 26. Y ahora voy a cerrar esto para dejar de compartir eso, ahí estamos de que nuevo. nos podamos ver y para que ahí veo, está la mano levantada de Nancy Sepúlveda, pero también los que se animen a participar a viva voz o los que quieran poner sus comentarios en las preguntas. Insisto, pueden ser, si no se lo terminaron de leer, si leyeron un poquito, pueden ser comentarios, impresiones, de todo, por si acaso, nada, para que se sientan cómodos. Esto es una conversación de club de lectura. Si estuviéramos, insisto, en presencia, estaríamos con cafecito, con galletas, Eso. conversando. Así que ese es el espíritu también de esta conversación. Por si acaso, yo leí esta novela bueno, en inglés y en el Kindle, en la aplicación del Kindle, así que lo voy a tener en la mano por cualquier cosa, por si hay que revisar, pero para que no Bueno. piensen, no estoy revisando mi correo ni nada, es la novela, eh, por por si hay algo que haya que revisar. Así que la tenía acá a mano. Ya. Sí. Bueno, y justamente queríamos saludar a Nancy, que desde Caracas en la noche se conecta, así que Nancy Sepúlveda. Y Ah, y por si acaso, Pablo, quiero decir una cosa, sí, en sí, esta edición de las llanuras, que no es la norteamericana, sino la ya, australiana, ujú, dice en su introducción, dice que en la solapa de la primera edición de las llanuras,
¿Ya? Ahí se describía la novela en estos como comentarios chiquititos que aparece, dice como un lamento por una literatura australiana que no ha sido nunca escrita, ¿no? Entonces, de nuevo, siempre esas construcciones de lo que nunca se ha hecho, la vida que nunca se va a tener, ¿no? Una persona que nunca ha sido con alguien que nunca será. Tenemos todas esas maneras extrañas de entender el mundo. Eso, perdón. Ahora sí, Nancy, en el orden que vayan diciendo ustedes. Sí. Vamos, Vamos a darle la palabra a Nancy entonces inicialmente. súper. ¿Estás por ahí, Nancy? ¿Escuchan ahora? Ahora sí. Ya, Perfectamente. no había hecho mute. Yo estoy en Santiago, en Ah, Providencia, no en Caracas. ya. ¡Ah! Es otra Nancy la que Hemos estaba sido saludando. engañados. No sé qué Hemos sido tenga. engañados. Otra Nancy. ¿Y por qué Bueno, inventaron que estaba en Caracas? La Yo, mandaron de yo viaje. sí, sí, ya delante lo encontré. anoté. Bueno, la verdad Ya, es que te vamos a ver. agradezco. El autor es un autor que me hizo reflexionar muchísimo y quería plantear una duda. Encontré conexión con Buñuel en su cine, ¿Ya? esto de lo lírico. Ujú, Sí podría ser en que es la realidad, es como un territorio mental. Me ujú, acuerdo de ver de Jur y en esta novela le encontré una cadencia, me gustó muchísimo. Era como, o sea, no es fácil, tal vez el hecho de no usar puntuación era casi como una melodía. Es un libro difícil, pero me gustó muchísimo y me va a llevar a buscar más libros de él. Iba a comentarlo por el chat, pero el chat no está conectado, ahora, tal vez lo conectaron ahora. Ah, no sé ahí qué Claro, pasó. pues decía chat no está conectado. Pero como te digo, la quietud, esa quietud que estaba en esas praderas, en esas llanuras, esa casa que era como que tenía 1000 habitaciones, es muy onírico, Ujú, es como muy, muy parte de lo que uno a veces lo vive en sueños, pero creo que hay un mensaje de metafísico, hay un mensaje de nuestro interior, de qué ujú. percibimos y qué es la realidad. Es como, tiene un tema como muy filosófico. Sí. Yo lo voy a releer este fin de semana con más calma, parándome, deteniéndome en los capítulos, porque creo que me abre muchos caminos. Me gustó mucho el autor. Ujú. Gracias. No, muchas Gracias. gracias. Sí, en este libro no hay oraciones tan largas, pero son estas construcciones raras, ¿no? De que van mezclando esto, lo más concreto con estas ensoñaciones y lo que tú dices, yo creo que es fundamental. O sea, él habla sobre novelas que tratan de leer, pero tal vez podríamos usar el verbo percibir, ¿no? Sobre cómo se percibe la realidad, y lo que tú dices de esto de lo onírico, del sueño que está en todas partes. Si uno piensa en la primerísima página, no sé si lo tienes ahí, Acá lo tengo. Dom, porque lo tengo en inglés, pero eh, entonces, ¿qué dice? ¿Cierto? Que hace 20 años, cuando por primera vez llegó a las llanuras, ¿cierto? Mantuvo sus ojos abiertos, ¿cierto? Y que está tratando de mirar, bueno, estoy parafraseando, pero después dice, mi viaje, no sé cómo está ahí, a las Mi llanuras viaje. Sí, fue mucho menos arduo de lo que después lo describí, una cosa así. sí. Mi Entonces, viaje a las llanuras fue mucho menos arduo de cómo lo describí más tarde. eso, entonces, interesante porque dice, si pensamos desde el punto de vista temporal, ¿no? Él dice, hace 20 años, Claro. ¿cierto? Viajé a grabar esta película, ¿cierto? Buscando, y dice, y el viaje fue menos arduo de lo que después lo describí. Entonces, como desde en qué momento nos está escribiendo esto, en qué momento está en relación a ese proyecto, ¿no? No está diciendo que nos mintió, ¿no? Como no, le estoy diciendo que les describí un viaje que fue menos arduo de lo que dije. ¿Cierto? Y dice en ese mismo párrafo, ¿cierto? Que, ¿cierto? Se acuerda claramente esta sucesión de días cuando estas tierras planas a mi alrededor parecían más y más un lugar que solamente yo podía interpretar, ¿no? Entonces, parte de esa ambición, incluso desde ese ego, decir solamente yo podía interpretarlo y después se va dando cuenta que es como solo sé que nada sé, que cada vez sabe menos, sabe menos, sabe menos, y por más que se documenta, ¿no? Y trata de buscar información y todo, se va alejando de este objetivo, ¿no? Y muchas veces tiene también esta conciencia de estar
estar filmando. La siguiente página de mi libro, ¿cierto? Cuando dice que murmuró palabras que podrían haberle servido a un personaje en una película en el momento que se da cuenta que había encontrado el lugar al que pertenecía, o algo así, estoy Sí, traduciendo, ¿no? sí, Entonces, de nuevo, cómo incluso cuando estamos viviendo nuestra vida y diciendo nuestras cosas, también está esa idea de cómo podría haber sido filmado. Entonces, ahí está esta cosa fantasmal. Pero muchas gracias por el comentario y qué bueno que te animó a seguirlo mirando. Ese desafío, ¿no? De darse cuenta del principio, de creer que sabemos de lo que se va a tratar la novela y cómo todo se empieza, claro, a poner brumosos, ¿no? Y se nos empieza a alejar y es un viaje distinto el que vamos a tener que el que habríamos pensado en un primer momento y desafía, por supuesto, nuestras expectativas como lectores. por Me callo cierto. porque sé que hay más manos. No, y además quiero corregir algo, que yo, Ujú. el saludo era para Nancy Morales, que nos está viendo desde Caracas. Había otra Sí, Nancy en hay Caracas. otra Ese fue Nancy. el Sí, problema. ese fue el cruce. Ya, Pablo. Ya, Ahora tenemos la siguiente persona, es Tatiana. dale. Está con el micrófono rojo. Todavía no te ¿Tatiana podemos por ahí? escuchar, Tatiana. Quizá no está. Ahí ¡Ey! sí, Ahí sí. Ahí ahí sí, sí. ahí sí. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer la posibilidad que nos dan ustedes, a las personas que nos gusta leer, de analizar diferentes escritores y sobre todo de la mano de María José, que la verdad que nos lleva por unos mundos que uno no se imagina. En relación a este escritor, te tengo que decir que la primera impresión que me dio no me gustó, lo encontré ¿Está bien? demasiado denso, Ujú. pero después de tu explicación, la cosa va cambiando sustancialmente. Nosotros, yo y mi marido, somos personas que nos gusta mucho leer, leemos como unos, por lo menos 50 libros al año, y leemos de todo un poco. Eh, Buenísimo. Eso. entonces, lo que encontré de este escritor, ¿por qué me costó? En las frases largas ponía muchos paréntesis. Ujú. Entonces uno a veces tenía que volver del final de la frase al comienzo, porque como que interrumpía un poco la idea. Y como no hay una trama, sino que es otra cosa, me costó leerlo, ¿ya? Pero al final, con todo esto que tú has explicado, María José, voy cambiando la mente y me está gustando, fíjate. Yo creo que voy a seguir leyendo de este escritor. Buenísimo. Eso. Es que yo Gracias. creo que hay libros que a veces uno necesita un poco más de, no sé si ni siquiera guía es la palabra, pero como poder conversarlo un poco más, Exacto, ¿no? Sí, exacto. E irlo mirando, porque claro, es terreno desconocido, son temas desconocidos. eh, yo por lo menos no había leído, no he leído en general tanta literatura de Australia, entonces como que a uno le cuesta también ubicarse, ¿no? Compararlo con otra cosa, relacionarlo con otra cosa, entonces también claro que cuesta sí. un poco ese viaje, ¿no? Pero yo creo que es muy valioso, es un mundo súper interesante el que construye Murnane en esta novela y en otros de sus textos, entonces ojalá también si es que a alguien en verdad no le gusta este libro, ni siquiera después de toda esta conversación, por favor le dé otra oportunidad a otro de sus libros porque Claro, no abandone al autor, denle eso. otra oportunidad al autor porque es muy increíble, tiene un libro de cuentos que todavía, o sea, yo tengo el libro como de cuentos reunidos Ya, y es increíble cuando se aparece traducido, por favor corren, porque ahí también es lo que hace con los cuentos, nadie más. O sea, hace unas cosas rarísimas, porque su manera de contar historias es distinto a lo que uno esperaría en sentido de trama, de lo que uno cree que el personaje puede hacer, puede pensar, una información que otro autor lo habría puesto al centro. Acá aparece de refilón, o sea, y lo mismo acá, o sea, el tema de la película, que otro autor habría seguido con eso, acá se nos va. Entonces, nada, se los recomiendo mucho. Para aquellos que igual no les gustó este libro, todo bien, pero
no abandonen a Murnane, atentos a los próximos libros que los traduzcan o si los pueden leer en inglés también increíble, hay mucho disponible y también en formato de libro electrónico que es más fácil y más barato también de conseguir. Así No, que eso. el mensaje que te quería dar que a mí me Sí. hiciste cambiar la mente. O Ah, sea, de pensar que era un escritor muy denso para leer, necesita mucha concentración, me quedó gustando. Yo creo que entiendo por qué a los australianos les ha gustado tanto, porque realmente los refleja, es como una radiografía de lo que puede ser el país, sobre todo esas zonas del país. ujú. Entonces me ha cambiado totalmente el panorama, así que te lo agradezco muchísimo. No, muchas gracias a ti, Tatiana, y felicitaciones por todos los libros ahí que lee con Sí, el marido. mucho, mucho. Buenísimo, como su Tenía, propio club de lectura. Un placer. pertenecemos a otro club de lectura también. Maravilloso. Tenía una pregunta. ¿Qué se Ujú. sabe un poco del el background que tiene desde el punto de vista literario? ¿Qué estudios tiene este escritor? ¿Tiene algún estudio? Sí, Yo yo entiendo que fue ex seminarista y sí, bueno, sí, se metió al seminario y dice que se demoró, creo que 14 semanas en cambiar de opinión y se fue, y después no sé cuántos meses en hacerse ateo. Como, así que fue ahí sé que fue profesor, pero, o sea, sí, que fue profesor un tiempo, pero no sé, ahí habría que revisar Wikipedia hacía clases como, en colegio. sí, hacía clases Y en colegio, entonces, luego, por mucho tiempo, y luego pasó a hacer clases de literatura creativa en la universidad. sí, Eso entonces lo leí. por ahí me imagino que va la formación y en Sí, general las influencias que él habla tienen que ver más, claro, como grandes escritores tipo Proust, de Sí, la exacto. tradición así en grande y estas reflexiones, esta literatura que es más que tiene estas exploraciones filosóficas, ¿no? Sobre la memoria, sobre el tiempo. Uno podría pensar Proust o Thomas Mann, La montaña mágica, ¿no? Todas estas novelas que tratan sobre, más allá de la trama en específico, lo que ocurre con los personajes, que están yendo a algo más grande. Pero entiendo que es por ahí, y bueno, y se dedica a escribir mucho, y como digo, un tiempo que solo, que fue el dueño de casa que cuidaba a sus hijos y se dedicaba a escribir mientras la mujer trabajaba, pero también ha hecho ahí algunas clases, pero no sé si formación más, como de mucho Académica. estudio universitario más allá, pero sí de seguir a través de la enseñanza y a través de las clases, obviamente, acercamiento a los libros. Muchas gracias nuevamente. De nada. Ahí le dimos la palabra ahora a Iván Domínguez. ah, Infaltable Iván. El día que no venga Iván, vamos a llorar. Bueno, ha faltado algunas veces, pero... Más bien no he participado pero sí he estado casi Ah, todas las sesiones. bueno. Ya, sí. yo quiero saber, ¿cómo te fue con Morning? Me fue bien, yo Ya, lo leí anoche y lo terminé sí, el sí, es capítulo que me cortito. faltaba hoy día en la mañana. Ya, Y pese a ser un libro ontológico, metafísico, no se me hizo para exactamente. nada pesado. Y ¿No? también es la primera vez que lo leo, o sea, pareció súper interesante. Bueno, y un poco complementando con lo que ya han dicho los demás, me llamó la atención, por ejemplo, este tiempo, no sé, suspendido, Sí. circular, y con algunas incongruencias aparentes que tienen que ver, por ejemplo, con que decía justamente al principio del libro, cuando decía que habían pasado 20 años de su llegada a las llanuras, y en el Ujú. capítulo 2 dice que 10 años. 10 años y después no hay referencia alguna. Sí. Entonces, eso relacionado un poco con la descripción de la hija del terrateniente, Ujú. que primero la describe que es más o menos de su edad, por lo tanto es Después dice que es adulta. casi una niña, Y que no la después, puede mirar. exactamente, entonces son como juegos que hace este escritor con respecto al tiempo, la contemplación, Ujú, la interpretación justamente de la realidad. Y me llamó también la atención el tema de estos terratenientes, de este como rito que tienen de ir, no sé si será todos los años, pero a buscar a estos jóvenes aspirantes ujú. artistas Sí. para contratarlos para que diseñen la heráldica de su familia,
revisen el material de sus bibliotecas. Eso me llama la atención, todos tienen bibliotecas. Sí, O en el caso del protagonista que tenga, que filme una película que nunca, nunca va a hacer. sí. Claro. Ento- Entonces, eso es como son como mecenas, Pero de hecho patrocinadores. esa idea como del terrateniente también es muy de Kafka, ¿no? Como el agrimen. Claro. No sé, Sí, como pues eso estos me, personajes. Ujú. como de, recuerda un poco al castillo. Sí, Sí, Claro, entonces eso era como interesante, pero aparte de ser los mecenas, patrocinadores, también actúan como amos, porque en el fondo le dice al protagonista qué es lo que tiene que mirar. El ujú. tema de las fotografías que sacaba. Sí, que le pasa a la cámara y que para... Claro, entonces él le dice que él con a él no le interesa sacar fotografías por artistas, sino decía que buscaba hacer invisible las cosas. Ujú. Y le pedía generalmente a la gente que le sacaba fotografías que miraran o hicieran ciertas poses. Entonces está como esa idea de que ellos están viendo otra cosa que es imposible que se vayan a saber las personas que miran las fotografías más adelante. Ujú. Un poco justamente lo que son las llanuras, que son este espacio de libre interpretación, pero donde siempre hay algo más que se escapa Claro. a la mirada, Ujú. algo que está oculto a plena vista. Ujú. Y Y que eso, y yo creo que eso es fundamental, la manera que lo dijiste, ¿no? Algo que se escapa a la mirada, ¿no? Uno trata y hay algo sí, que no está, y claro, ese esfuerzo de, él quiere retratar otra cosa, como no es lo obvio de quiero sacar una foto de esto, sino de lo que tú decías, lo invisible, y en el otro caso la película, de algo que imposible, como siempre, siempre estas misiones imposibles o proyectos imposibles que se proponen este personaje, bueno, y los otros también, pero el intento siempre, ¿no? Como... claro, es No deja como, de tomar notas, no deja de pensar en la película, o sea, no, porque también lo podría haber abandonado y ahora se dedica a pescar en un río, ¿no? claro. Pero está, y lo otro que hice, te seguimos escuchando, Iván, sí, solo que para que no se me olvidara, lo del desajuste temporal, ¿no? De 20 años, pero después 10 años, después no sabemos, entonces estamos como viajando en el tiempo o estamos pensando en esta experiencia individual del tiempo, que uno, que como tanto que le interesa a este autor estas experiencias personales, lo individual, la cabeza, como O es él, como, cómo se José, le hace aparte este tiempo suspendido que se hablaba antes, como ¿no? ese Como este pintor que lugar. pinta al pintor que está escribiendo, y Exacto, ese mismo lo está mirando de atrás. Entonces, es como mirar desde muy sí, atrás, desde el comienzo también se puede interpretar. sí, Sí. Mm. ¿no? perdón, sí, sí. Sí, ¿no? Sí. Y los Dale, dale. terratenientes mismos tienen muy claro que ellos son como únicos Ujú, y que y tienen una idea muy clara de que son las llanuras y que eso es algo que no se puede expresar, es algo inefable. ujú, Eh, y me llamó también la atención el tema, bueno, obviamente de la biblioteca con Borges, como este lugar de conocimiento, pero que es inabarcable, De conocimiento y de comunicación, y de insisto con este comunicación. plan rarísimo del de voy a dejar un libro entre medio de los libros en el estante, o sea, me recordaba esa película Interestelar, Ah, no quiero claro. hacer spoiler, pero hay un momento en que hay un intento de comunicación a través de unos Sí, libros en un sí. estante. Ujú. Sí, me acuerdo también de un detalle que mientras estaba una vez en la biblioteca vio por las ventanas justamente una cordillera Sí, y se lo comentó creo que al terrateniente o a alguna otra persona, pero que a ellos no le interesaba, porque era algo que rompía justamente la esta llanura. vista de la llanura. Claro. Y claro, y bueno, también me recordó un poco que podría ser el protagonista como un místico, pero secular, que está Ujú. esperando que llegue la revelación de que son las llanuras, pero que esa respuesta nunca llega. No, Sí, Y, y por último, me llamó la atención también el tema de las figuras femeninas, las de la hija y de la esposa del terrateniente. sí. Ellas también podríamos decir que son llanuras, porque él las contempla pero jamás tiene Nada. acceso a ellas para conocerlas. Sí. Jamás solamente las contempla. Ujú, Entonces, eso fue como, en este caso, como algo siempre inalcanzable, son estas llanuras. ujú. Entonces, eso me No, no, pareció como interesante de la novela. no, precioso y llegué a un pedacito, de nuevo, lo tengo acá en inglés y lo parafraseo, va a sonar más feo de lo que podría sonar, pero hay un minuto en que dice, cualquiera que hubiese estado rodeado desde la infancia con una abundancia de tierras y de llanura, debe soñar alternativamente con explorar dos paisajes.
uno continuamente visible, pero nunca accesible, y el otro siempre invisible, aunque sea uno que se haya cruzado y vuelto a cruzar diariamente, ¿no? Entonces, de nuevo, o sea, esos paisajes de nuestras vidas y la imposibilidad de realmente entenderlos, aprenderlos, lo visible y lo invisible que va a ser un juego constante en la novela también, y como muy bien lo dice Iván, no solo en relación a las llanuras, sino también, por ejemplo, bueno, el proyecto de la película y también esta figura de estas mujeres misteriosas, extrañas, con las que se sueña, ¿no? Claro. Hay muchas maneras de acercarse a ellas, como rodearlas, rodear su misterio sin nunca ser capaz de atraparlo del todo o interactuar, incluso, o comunicarse del todo. Así que muchas gracias por esa observación. Dejo a Ya, Pablo. muchas gracias. Ya. Y tenemos finalmente a Juan Carlos Bacarretza. Ujú. Hola, hola María José, Hola. Domingo, Ujú. ¿cómo Tal, están? Juan Carlos. María José, me Ujú. lo leí en inglés, que Ya. pediste que te lo dijéramos. Ujú. Y bueno, claro, Luis, que habló recién, patron, más que patrón, claro, es mecena. Sí, ¿Eh? sí. Estuvo él ahí entre 5 y 10 años en esa casa, de los 10 que estuvo en la llanura. Eh, Me costó este libro, no me gustó tanto. Creo que Domingo dijo que lo tradujeron al español como terrateniente, lo de Sí. Sí, Y en algunas partes también hablaban de patrón. patrón, ya. claro. Sí, pero claro, Pero, es mecenas, sí, por claro, supuesto. porque le pagaba, lo tenía Sí, ahí viviendo a su costa y claro. le pagaba los implementos. Sí. Entonces era una suerte de mecena, ¿cierto? Que Ujú, estaba esperando que resultara esta película y bueno. Eh, Me costó leer este libro porque, claro, en la dualidad trama-prosa ujú, o efecto, sensación, esto de novelas sobre el acto de leer, yo creo que está más cargado a eso, ¿cierto? No hay una trama y me ujú. parece que como lector me gustan más los libros que traen una trama, entonces No, no me, está todo bien con eso, todo no bien me con eso. salía Sí. fácil, Sí. pero me pasó que cuando iba como a la mitad, Ujú, tuve la tentación de dejarlo y saltarme ujú, al final y leer las últimas páginas. Estuve bien tentado, ¿ah? Pero como ujú, este toque que tengo de no dejar ningún libro a la mitad. Y también me pasó que en algún momento sentí que, a pesar de que no me daba esta satisfacción de trama, igual la lectura como que fluía. ¿Ah? ujú, Tatiana, que habló antes, dijo de que pareciera que no lo terminó, lo voy a leer y me voy a concentrar, dijo. ujú, Pero quizás no es eso lo que se necesita, sino que fluir, más ujú, que concentrarse. En algún momento dije, voy a leer esta frase de nuevo para tratar de entenderla. Y ujú. la leí conscientemente concentrado. Y no hay manera de entenderla. Sí. Entonces, y dije ya, y empecé a leer como en un estado mental de fluidez, Ujú, sin entender mucho. Y vi que avanzaban las páginas, casi ujú. sin darme cuenta. Entonces ya, lo voy a terminar. Y también lo leo en un Kindle que te va dando el porcentaje. Sí, Entonces, yo a sí. cada rato mirando el porcentaje y avanzaba, ya, como a tarea, casi en algún minuto. Y también me pasó de que en algún momento, cuando ya estaba en la casa del mecenas, apareció esto de la mujer del mecenas. Y parecía como que éste la quería conquistar. Entonces, eso también me atrapó. Ujú, ¿Ah? Como que quiere conquistar a una mujer, era una suerte de trama, ¿cierto? Y esta idea que tú la mencionaste, María José, de cómo la conquisto, porque ella está en ese lado de la biblioteca, yo estoy acá, nunca hablamos, no nos conocemos, voy a escribir un libro, se lo voy a poner y ella lo lee y me va a conocer. Y la encontré súper interesante. Pero después dice, ella no lee nunca, está ahí nomás, ujú, solo lo va a leer y como que volví atrás. Pero me pareció interesante esa idea, como que conquistar a una mujer a través de escribir un libro, que ella lo lee, te conoce por cómo es el libro y se enamora de ti. Era como una idea extraordinaria. Sí. claro, Y una manera también, muy lenta de claro, lograr algo además, ¿no? Como un plan con un asidero en el tiempo muy raro, claro, digamos. es una cuestión rarísima, pero bueno, las llanuras son eternas. Sí, Sí. sí, sí, sí. Y lo otro que me llamó la atención, harto, fíjate, porque es como que estaba fuera de lugar, tú lo mencionaste. Ujú, Parece que este mecenas también tenía una hija chica, ujú, ¿ah? De corta edad, no sé, sí. pero que era linda, entonces te la Ujú, quería mirar.
y la miraba como escondido, no vaya a ser que se den cuenta que estoy mirando a una niñita y me funen, Sí. una cosa así. Y yo dije, pero esto está totalmente fuera de lugar de lo que está tratando de escribir y entra como en una lógica moderna, así que me van a ver, van a creer que estoy mirando a una niña chica, que soy una especie de pedófilo, y me van a acusar, así que mejor me escondo detrás de la cortina. Ujú. Y lo encontré también como fuera de lugar de la fluidez de la novela, pero interesante igual. Oye, y lo otro que al final cuando terminé, pensé, la María José dijo que este tipo a lo mejor ganaba el premio Nobel. A ver, Ujú. no, no lo ganó. Porque le pregunté a Meta y salió Ya. el otro, el Laszlo. Y como Sí. que me sentí reivindicado porque si lo hubiera ganado. Porque terminé la novela y dije, no entendí nada, Ujú. realmente. Y cuando me pasa eso, voy a Ujú. mirar reseñas. Ujú. Entonces me meto en el Goodreads, no sé si lo conocen, Sí, y sí. me leí como 10. ¿Ah? Ya. Y claro, efectivamente es como esa dualidad. Hay algunos que lo alaban con estas frases fantásticas, ¿cierto? Y otros que les pasó lo que a mí, que no entendieron nada. Pero lo que me llamó la atención es que casi todos hacían una cita. Ujú. Entonces, lo que les encantó decían, pero mira qué linda esta frase, cómo fluye. Y lo que les cargó fue, oye, pero mira esta frase, no tiene ni un No va sentido. para ni un lado, sí. Claro, todos como que hacían una cita. Eso me llamó la atención. Y bueno, también en algún minuto me recordó a Proust, ¿cierto? Ujú. Hace muchos años atrás he leído los dos primeros tomos de esa novela enorme, que como que después era esto de la sensación del paso del tiempo, y, Ujú. y este tiene un estilo similar de escribir, yo creo que este le ganó a Proust, ¿no? Ujú. Y es como la sensación de la llanura, de la inmensidad física, quizás lo que trató de dar. Eh, Así que eso es más o menos lo que puedo comentar. Lo otro No, un que montón. te quería preguntar, Sí. yo dije, este libro es difícil, quizá no le va a gustar a mucha gente, algunos lo van a empezar a leer, lo van a dejar, como me pasó a mí, Ujú. y dije, a lo mejor vienen menos personas a esta sesión. No les quiero Todos lo preguntar cuántas pensamos. personas vinieron, pero ¿vinieron más, vinieron menos? ¿Qué fue lo que Me- ocurrió Está Vinieron menos. dentro de la media, está dentro de la media. dentro Sí, de la está media? dentro de Ya. las medias. Sí, en general solemos tener como 60 personas Mm. y ahora tenemos 37. No, pero el Ya. pic fue 44. cuare- Ah, 44. Sí, ya. Entonces, fue un poquito menos, pero Claro. pensamos que podía ser mucho, mucho menos. Así que Sí, sí, estamos, sí, estamos, estamos contentos. es un Sí. libro difícil. es. Sí. No, pero no sé, yo me quedo contenta porque tenía ganas de que más gente conociera a este autor. Exacto. Creo que es más difícil que alguien llegue porque no es que esté en librerías fácil de Mm. encontrar. Entonces, me gusta poder abrir esa puertita también a la literatura de Australia y este señor que ojalá que viva para recibir el Nobel. Yo sí le pongo mis fichas para el futuro y, como digo, tiene un montón de otros libros increíbles y me acordé lo que dijiste, porque en uno de sus cuentos, él hace que trata sobre otra cosa nada que ver y el protagonista es un profesor. Y en un párrafo de un cuento que va para otro lado, menciona que este profesor de repente mira a sus estudiantes, que son niños, de una manera complicada, ¿no? Y por eso digo que lo que otro autor quizá habría sido como el centro, la crisis, el trauma, estos son tres líneas y después la historia va por otro lado. Pero como que uno no se puede olvidar de que Mm. este personaje, el que ahora lo estamos acompañando a hacer otras cosas, que nunca más va a volver a esa reflexión, que nunca más va a volver a contarnos nada más de ese tema suyo, pensó eso en un momento. Oh, y es increíble, de nuevo, es maestro increíble lo que hace, pero es verdad, o sea, están los dos bandos Sí. y, y sí, pero no, me encantaron todas la- las reflexiones sobre esta obra y yo creo que hay una cosa que tú dijiste que me parece central, que a veces, si estos son libros sobre leer, como dice Murnay, yo creo que también nos enseña a leerlo, ¿no? O sea, o nos entrena, nos muestra cómo leerlo, a que vayamos dejando de lado nuestras expectativas sobre la trama o sobre lo que podría ocurrir, nos vayamos, como tú dices, dejando fluir, dejando llevar, y que esa es la manera también
de no entender, o sea, como permitirse momentos de no entender o no entender del todo, no poder capturar del todo, que es lo que pasa también con esta idea de las llanuras, o sea, darse cuenta de que este esfuerzo es imposible, ¿no? Como el del, Sí, como el de la película, ¿no? Quiero hacer esto, pero es imposible y entonces voy viendo cómo encuentro razón, belleza, motivo en mi vida en este tiempo. Y lo mismo acá, yo creo que leerlo con otra disposición, ¿no? Permitiéndose no entender, dejándose llevar. Yo lo decía, quizás no es la mejor expresión o explicación, pero como cuando uno ve una pintura, ¿no? Cuando uno ve un cuadro, yo no sé si uno lo entiende, ¿no? O será porque yo no vengo del mundo de la pintura, pero a veces uno, pero se conmueve, te emociona, te gusta, sin que uno sepa realmente explicar qué quiere decir, no sí, sé, un cuadro claro, de Rothko, no sé, unas claro. manchas, ¿no? Colores, y uno dice, pero pasan cosas, me interpela, es importante, ¿no? Sin que yo sepa necesariamente exactamente qué significa. Entonces, me gusta, creo que nos fuerza de nuevo a salir de nuestras zonas de confort al leer, ¿no? Nos lleva por otras formas de leer. Sí. O sea, fijarse en la trama está perfecto, ¿no? Yo creo que estamos acostumbrados a eso. Lo mismo con las películas. Hay películas que son de trama y otras que son más contemplativas, películas más lentas, que proponen otra forma de mirar y yo creo que este libro propone otra forma de leer. De nuevo, desde Es Imposible y un libro que se llama Las Llanuras y que es muy breve, porque podría haberse llamado Las Llanuras y ser un novelón de 1000 páginas, ¿no? Tratando de capturar esa inmensidad. Pero no, es Sí. como voy a capturar esa inmensidad desde esto pequeño, ¿no? Entonces, nada. Pero sí, es desafiante y me alegro de que, o sea, qué bien que lo hayas podido leer en inglés además y qué bueno que igual te animaste a terminar de leerlo y a ver si en el futuro te animas con algún otro. Insisto que la última carta a un lector, Last Letter to a Reader se llama, es precioso y ahí va explicando además cada una de sus obras. Entonces yo encuentro que casi se puede partir por el final y uno leerse ese libro y después ir ahora con un A poco más los de guía demás. a leer las distintas novelas. Así que por si acaso sirve para el futuro. Eso, me callo porque se nos está pasando la hora y me van a retar. Domingo y Pablo, para que puedan dar la palabra o leer algún comentario antes de cerrar. Eh, bueno, quería probar ahora para la gente que está, porque dentro de los comentarios muchos iban hacia el tema de la sesión Ah, de ya. Laszlo. Entonces, si bien enero iba punteando, quería hacer una encuesta acá. Eh, Por mientras decir que nos dejemos llevar, miremos el cielo acostado en la llanura, viste que esa parte también era bien Sí. dejarse llevar. Ah, mira que bien, sesión especial por Pero el qué tecnología. notable. entonces, ahí Impactante. para que vayan votando y así podamos tener hoy día una resolución. Y mientras voy comentando que no hubo preguntas en sí, pero varios comentarios. Maravilloso. Bueno, hay una pregunta que salió ahora. Es. Aquí Gustavo Andrés Leighton, tengo una pregunta. En la llanura el territorio no es solo un fondo, sino un agente que modela la conciencia de los personajes. Ujú, ¿Podríamos considerar que Murnau redefine la noción de personaje al integrar al paisaje como fuerza activa de la narrativa? ujú. Mi segunda consulta. Muchos críticos comparan a Murnau con Borges, Beckett o Calvino por su Sí. estilo minimalista y obsesivo. ¿Podría comentarnos cómo se inserta la llanura dentro de la literatura australiana y mundial contemporánea y qué Chuta. lo diferencia de los contemporáneos? Está como Tenemos hasta baja. las 10, José, tenemos hasta las 10. Vamos, Pasado mañana. vamos, No, pero vamos. voy a contestar la fácil y la otra, sí, yo creo que tal vez puedo partir la otra si quieren. Insisto, yo no soy la mega experta en literatura australiana, sobre todo leer a Mooney me ha abierto a otros autores, he leído quizás a 5, 8 más, pero no, pero puedo investigarlo para si quieren empezar con eso la próxima sesión, pero sí en términos de la comparación con esos autores con quienes siempre se los compara, ¿cierto? Que es Beckett, Calvino y Borges. Borges, sobre todo por estas historias que también están fuera del tiempo contemporáneo, se escapan de los límites y la idea de los libros y todas esas tramas que ocurren dentro de bibliotecas y de historias dentro de historias. Calvino lo mismo, no tenemos muchas, muchas, sí, si han leído la
Si una noche viene un viajero, si han leído el Vizconde de Mediado, ¿no? Como esta mezcla de lo fantástico con lo real, los sueños, la realidad que no es realidad, el tema de la escritura. Y en el caso de Beckett, sobre todo pensando en algo como buscando a Godot, esperando a Godot, ¿no? Esperar, esperar, que no sabemos si se va a concretar, pero seguir esperando. Entonces, este sentido también del absurdo, ¿no? O sea, pensar un personaje que va con esta misión, pero finalmente casi como para no cumplirla, ¿no? Y que la belleza está en ese no cumplirla y en las maneras en que no cumple con con esa misión, ¿no? Pero eso, me, me propongo hacer, para que me recuerden después, porque a mí a veces se me olvidan estos compromisos, Pablo y Domingo, para que al comienzo de la próxima sesión, que es la sesión de cierre, poder empezar con unos minutitos hablándoles un poco más de literatura australiana, para poner un poco en contexto a Murnau, pero sobre todo para dejarles un par de otros autores y autoras Eso. que son muy fascinantes, y hay algunas que también han sido adaptadas al cine, entonces pueden ver las películas, porque me parece que es una literatura, un continente muy increíble y que uno lo mira menos desde Chile, digamos. O sea, tal vez Claro. en sus búsquedas particulares son fans de la literatura australiana. En mi caso fue una a la que llegué bien tarde, la verdad. Yo el 2020 hice un ejercicio en la red Twitter que recomendaba una escritora por día y que era hashtag Ah, sí. 366 escritoras. Y entonces todos los días recomendaba una autora, ponía citas de su obra, explicaba un poco su obra. Y me fui dando cuenta, son autoras que a mí me gustaban en la realidad, digamos, que genuinamente recomendaba. Y a medida que iba avanzando en este proyecto, me di cuenta de que habían ciertos países de los que no había mencionado autoras porque no conocía a muchas, la verdad, o había leído solo autores o autoras que no me habían gustado tanto. Y entonces hice el esfuerzo consciente de buscar autoras de algunos países, entre ellos Australia. Entonces tengo ahí un par para recomendarles. Así que haremos un paréntesis australiano al comienzo de la última sesión. Y la otra pregunta que me hicieron sobre el paisaje, eh, por lo que yo he leído, ¿no? En los ensayos de Murnau, también en sus entrevistas y qué sé yo, eh, ni siquiera un personaje, yo diría, o sea, no ni siquiera porque no alcanza a hacerlo, sino porque es otra cosa, ¿no? O sea, cuando él habla, dice que no es un paisaje las llanuras, sino que una aparición, ¿no? Entonces, como en ese sentido medio fantasmal, de que va influyendo, por supuesto, el quehacer de los demás personajes, pero es distinto que un personaje, es más allá que un personaje, ¿no? A veces uno usa el concepto de el paisaje es un personaje, o la casa es un personaje, el hotel es un personaje en distintas narrativas, para decir tiene importancia, es más que un telón de fondo, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Moon Knight incluso va más allá de un personaje, como que tiene una importancia que es más que otro personaje de la historia, ¿no? Y distinta en su influencia, ¿no? Y en su capacidad de intoxicar, de seducir, de fascinar, de envolver a los personajes. Entonces, creo que entiendo que la pregunta va apuntada a marcar la importancia de las llanuras, y en ese sentido estoy muy de acuerdo en que es más que un fondo, pero Sí. creo que va más allá de ser un personaje, que con otros autores eso puede ser verdad, que, es un personaje. No, yo creo que esto es distinto, ¿no? Creo que le quiere dar otra vuelta más. Eso podría decir humildemente para cerrar. Bueno, Bueno, si bien esa era la única pregunta, había un comentario también respecto de la mayoría, como les decía, tienen que ver con la encuesta, pero un asistente anónimo nos pone, cito, y susurré palabras dignas de un personaje de película en el momento en que descubre que ha hallado el lugar al Un que lugar en el mundo. Ujú. destaqué la misma frase que recuerda María José y me pasó Sí. parecido a lo que comentan ahora, no me gustó del todo, me costó enganchar con él, pero hay detalles que sí me llamaron la atención, como un momento en el que se empieza a dar cuenta de que existen tantas llanuras como llaneros hay, y Ujú. en el fondo el tema de la película se diluye porque creo que entiende que lo puede representar, es lo que ve, y siempre va a existir una parte de la llanura que se escape a sus ojos. Exactamente. O sea, uno podría decir, si voy a ir a filmar una película de la llanura,
tiene todo el sentido del mundo ir a las llanuras, entrevistar a gente, buscar información sobre el lugar para poder filmar sobre el lugar. Pues lo que le pasa a él es que se va dando cuenta, como dice el visitante anónimo, que mientras más habla con personas, se da cuenta que cada uno tiene una visión de la llanura que es distinta, como es dueño de una llanura que es distinta de los demás, y Claro, entonces a medida que va encontrando más información, se va dando cuenta del más de lo imposible del proyecto, de como siempre va a quedar algo imposible de alcanzar, algo invisible que no se va a poder capturar, ¿no? Y entonces por eso también se empieza a dilatar este proceso, ¿no? Entonces sí, absolutamente lo que tú dices es con con esa situación de los llaneros. Y de nuevo, va en contra de lo que uno se esperaría, ¿no? Porque uno dice, ah, una película de un lugar, ah, se investiga, se sí, pero al final eso termina siendo un impedimento para, para concretar el proyecto, porque te hace dar cuenta de lo ignorante que uno siempre es sobre cualquier tema. Yo creo que cuando uno más lee de algo, más se da cuenta de que falta mucho más por conocer, ¿no? sí. Por eso hay que leer mucho, para que sigamos sintiéndonos ignorantes y que nos falta más por leer, ¿no? Como una motivación, no para achacarse o No, por supuesto. deprimirse, sino como, oh, siempre se puede leer más. Leí a Murnane, ahora podemos leer toda la literatura australiana. Yo había leído a Morris West, nada más, Ya, de no, Australia. Sí, hay varias, hay sí, no. Sí. unas autoras increíbles, así que ahí vamos Mira, ahí estamos viendo las respuestas de nuestros va compañeros. ganando enero, una sesión veraniega con el señor Laszlo. Es- Sí, ahí después va a tocar, quizás en la próxima sesión podríamos hacer esa encuesta, porque también. este autor húngaro, y con esto ya termino y nos despedimos, por lo menos de mi parte, tiene unos novelones Uf, gigantes y muy desafiantes, como les y decía, a de veces película. una sola oración, sin ningún punto, ni siquiera punto final, porque para él el punto final solo lo pone Dios. Eh, entonces, ese tipo de libros, que hay algunos de esos son realmente increíbles, se los recomiendo mucho, pero ese tipo de lectura, o sea, leer novelones largos y muy desafiantes, y tiene un par de libros breves que son más manejables, más fáciles, entre muchas comillas, ¿no? Más sencillos de adentrarse en ellos, eh, y podemos ir por ahí. Porque lo que pasa con este club, o ha pasado históricamente, no solo en este ciclo, es Ujú. que a veces puede ser la oportunidad para ciertas personas que quieren leer libros desafiantes que no leerían de otra manera, ¿no? Entonces, poder acompañar esa lectura. Entonces, en ese sentido podría ser bueno elegir alguno de sus libros desafiantes como Melancolía de la Resistencia, como Tango Satánico o Satan Tango, que me suena mucho más lindo. Y así Sí, fue, claro. también es una película que dura 7 horas, si la quieren ver. Es. Es una experiencia increíble ver esa película. Oye, Eh, Rosita nos acaba de mostrar, me llamó la atención, ¿cómo hace el Satán? Así. oye, estamos en el Club de Lectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ya, En fin, no, nadie más bueno que Domingo además, así que, pero bueno, es chistoso. Entonces puede ser uno de esos o podemos elegir uno de sus libritos más cortos para no asustar a nadie. Entonces, eso, eso. pueden, de aquí a la próxima sesión de noviembre, si quieren, investiguen por su cuenta, googleen, busquen en Goodreads como hizo Como uno de Juan nuestros Carlos, claro. asistentes, como Juan Sí, Carlos, sí. revisen reseñas para que podamos votar. Vamos a pensar ahí también hacer una de estas super encuestas tecnológicas que acaba de hacer Pablo No, notable. y poder dar a elegir quizá entre un par de libros más largos, un par de libros más cortos y ver cómo está el paisaje de nuestro club de lectura para que podamos elegir con cuál quedarnos, para que no Eso, sea la que a mí la que yo quiero elegir, sino que lo podamos decidir un poco más democráticamente entre todos. O sea, lo no eso. democrático fue hacer la sesión sobre el señor Laszlo y ahora ustedes pueden ayudarme a elegir el texto. Y como les digo, podemos ir por los dos caminos, ¿no? El camino del libro breve, contundente, pero más facilito, o arriesgarnos ahí a A los la- libros más enormes eso. y aprovechar, ¿no? Yo insisto que para esas alturas ya deberían estar en librerías todos de vuelta y están en libro electrónico traducidos, bueno, al inglés, al español, disponibles. Creo que en la Biblioteca Pública Digital, el mismo día, para los que estamos en Chile,
el mismo día que se dio el premio Nobel, pusieron a disposición un catálogo de varias de sus novelas y eso es gratis, se presta, ¿no? el texto Sí. digital, así que eso, y también para que la biblioteca pueda tal vez comprar algún libro electrónico para No la lo comunidad menciones, no UC. lo menciones. No, o sea, aléjate de ahí. No. Oye, mira, había también una preocupación de parte de nuestros compañeros de viaje que preguntaban dónde conseguir justamente el próximo libro. Ya, Y habíamos contestado un correo, de hecho, y está efectivamente en la Biblioteca Pública Digital y sí, en Bibliometro también sí, disponible. Así sí. que Aquí hay ahí está. algunas opciones y de nuevo es un libro que es como un clásico moderno, ¿no? Y Sí, que es probable que esté en librerías de su municipalidad, ¿cierto? De sus comunas. Entonces, sí, para que revisen también ahí, porque es factible que lo puedan encontrar. Y yo creo que también en librerías y en páginas web varias para pedir libros que les lleguen a sus casas también. también. eh, pero están todas esas opciones. Y para aquellas personas que nunca han leído un libro electrónico, en serio, anímense. No, no es tan horrible como quizás se lo imaginan. Ya, van a quedar Y, ciegos, ¿ah? van a quedar ciegos, te digo. ¿Por qué van a quedar ciegos, No, Domingo? es broma. Oye, y el Eh, libro se llama El corazón es un cazador solitario. el corazón es un cazador. Miren el título lindo, ¿no? Para Ya, darles como un último detalle, esa novela se iba a llamar El Mudo. Porque, mira, porque por uno de los personajes que aparece ahí, pero el editor le dijo a la autora, no, pero ese título es muy fome, no muy no te... aburrido, no, como Las Llanuras, no un título con un artículo definido, El eh, Mudo. Eso es para autores que no saben lo que quieren decir. Y entonces le dijo a la autora, ¿por qué no lees mejor este poema que te puede servir? Y le dio a leer un poema en el cual en uno de los versos decía que el corazón es un cazador solitario y a la autora le gustó y sacó ese pedacito de ese poema y lo dejó de título y ahí y el resto es historia, ¿no? excelente. Así que para que vean los viajes a veces que hacen los títulos por la mente de sus autores y cómo a veces los títulos los ponen los editores y no los autores, que es interesante también. Eso. Ya, como siempre, agradecerle el tiempo dedicado y la participación de todas y todos. Hoy día rompimos un récord absoluto de tiempo, así que Perdón. no, no te preocupes. Y por supuesto también a la José agradecerle siempre todos sus comentarios, sus conocimientos. Y esperamos que hayan disfrutado esta sesión. Yo la verdad es que lo pasé súper, súper bien. Y nos veremos, como ya lo decíamos, el miércoles 26 de noviembre, cuando nos vayamos a Estados Unidos para leer y conversar sobre el libro El corazón es un corazón. El corazón es un corazón solitario. El corazón es un corazón y también es un cazador, Domingo. Así que, Ah, es que me acordé del video que hicimos. pero no nos confundíamos con esta, nos confundíamos No, era con el... con Sí, otro. sí. Bueno, ya. Son Nos cosas confu- que nos pasan a nosotros. sí, ¿Viste? no, nos confundíamos Voy a... tan tarde en el día, uno de esos nos confundíamos. Algo alrededor de tu cuello puede haber sido. No, tan tarde, no sé. No Bien sé. tarde en el día, bien tarde en el día. Bien tarde, algunas nos confundimos. Bueno, Ya, eso. Muchas gracias a todas, todos por conectarse, especialmente a Rosita, a Ángela, que nos ayudaron con la interpretación a lengua de señas chilena, y a todas y todos ustedes y la gente maravillosa y fantástica de la Biblioteca de Humanidades. Así que Tomás, gracias. Domingo, Pablo, gracias, gracias, y nos vemos en la próxima sesión. Saludos a Lía, a nuestras Nancy, una de Caracas, otra de acá de Santiago, a todas, a todos. Así que nos vemos En noviembre. en noviembre. Sí, sí.